Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Los dos deudores, la parábola del Evangelio de Mateo, la serie de que estamos estudiando. Y oremos para que el Señor tome este tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, que nos permites alabar tu nombre y exaltarte, Señor. También te damos gracias porque nos das de tu palabra, que nos alimenta cada día. Queremos que en esta hora tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y nos enseñe y nos redarguya en lo que esté mal en nuestra vida, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, que en esta hora seamos enseñados y que la palabra que vamos a exponer sea de bendición para mis hermanos. Señor, te pido, usa mi vida y glorifícate en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues decía, eh, la, el tema de hoy es los dos deudores. Tenemos ahí la presentación de nuestra enseñanza de hoy. Adelante, por favor, a la siguiente. Dice que esta parábola fue escrita por el evangelista Mateo. Mateo fue, antes de ser apóstol de Jesucristo, era un publicano, esto es, un cobrador de impuestos. Por lo tanto, su oficio era hacer cuentas. O sea, él se sabía muy bien hacer las cuentas. Es como en el tiempo actual. Eh, Mateo era algo así como un funcionario del SAT, algo así más o menos, un contador, ¿no? Que sabía hacer las cuentas. Y tenemos la base bíblica en Mateo 9:9. Les invito a que me acompañen. Mateo 9:9. Si alguien lo tiene y gusta darle lectura, se puede poner de pie. Mateo 9:9. Así es. Ahí tenemos el antecedente de quién era Mateo, quién fue el que escribió esta parábola que vamos a ver hoy. Pues él era un cobrador de impuestos. La siguiente, por favor, hermano. Tenemos ahí en el proyector que dice, la parábola solo aparece en el Evangelio de Mateo, y esta es la que vamos a leer hoy en Mateo 18, de los versículos 23 al 35. Vamos a darle lectura para saber lo que dice la palabra. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase
todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, su hermano, sus ofensas. Aquí este pasaje, pues hay un versículo clave. La siguiente, por favor, hermano. Versículo clave es el versículo 27, para que lo vayamos memorizando y lo tengamos presente todo este tiempo. Si podemos decirlo todos juntos, leamos. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¿Otra vez? El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¿Alguien lo puede decir ya sin ver la Biblia? ¿Sí? Amén. Sí. Bien, pues este es el versículo clave que tenemos. Ahora vamos a ver de la parábola algunos puntos de comparación. Como bien sabemos, las parábolas que enseñó el Señor Jesucristo nos enseña algo de una verdad conocida para llevarnos a una verdad espiritual. Algo que nosotros conocemos, como en este caso, como acabamos de decir, que Mateo era un cobrador de impuestos y que sabía muy bien acerca de finanzas. Dios toma, o el Señor Jesús toma esa realidad, todo esto que las personas, los que le oían, lo conocían para llevarlos a una verdad espiritual. La siguiente, por favor. Primero, ahí en la parábola menciona un rey. El rey viene siendo Dios nuestro Padre, que está en los cielos. Luego se menciona también la deuda. Dice, la deuda son los pecados que cometemos contra Dios y las ofensas contra otros. ¿Sí? En el versículo 27, que es el que estamos ahorita diciendo para memorizar, menciona la palabra misericordia. La misericordia que es no dar a alguien lo que realmente merece y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Veamos qué dice el Salmo 103 en los versículos 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sí? Entonces algo bien, bien hermoso, algo bien maravilloso de parte de nuestro Dios, que Él no nos ha dado lo que realmente nosotros merecemos por su misericordia. Otro punto de comparación ahí en la parábola es el siervo malvado, que es el que no quiso perdonar a su consiervo una deuda que tenía también con él. Dice el hermano que no quiere perdonar. Y podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Ahí se podemos ser tú o yo. 5, el consiervo es el hermano ofensor, que le debía 100 denarios. Pues un hermano que nos ofende. Y los verdugos, aquí de acuerdo a un comentario que encontré, pueden ser los resentimientos, aquí entre paréntesis dice, los demonios aprovechan esto para oprimirnos en tanto que no perdonemos, ¿no? Se vuelve una raíz de amargura en nuestro corazón y estamos atados, esclavizados a eso, ¿no? Y pues siempre van a estar recordando, pues el enemigo de alguna manera va a traer eso a la mente, ¿no? De que no se ha perdonado eso y trae la amargura, el rencor, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la equivalencia de la deuda para ver qué tan grave es la deuda que tenía, o qué tan grande y qué tan grave era la deuda que tenía el siervo malvado, como le llama ahí el pasaje que acabamos de leer. La siguiente, sí, esa es.
Dice primero, su deuda era de 10,000 talentos. Ahí los que están aquí, también los que nos ven en Facebook o en la transmisión, pueden sacar su calculadora y hacer las cuentas para ver que realmente si era algo muy excesivo, ¿no? Dice su deuda era de 10,000 talentos. Un talento, su equivalencia en dracmas, que era la moneda del tiempo del Señor Jesucristo, era a 6,000 dracmas. Un dracma era un equivalente con un denario, eran lo mismo casi, eran la unidad, digamos. Tanto un dracma como un denario valían lo mismo, porque también se menciona que un denario era el pago de un salario de un día, ¿sí? Entonces la deuda traducida en dracmas del siervo malvado dice que era de 60 millones de dracmas. ¿Cómo sale esos 60 millones? De multiplicar los 10,000 talentos por 6,000. Lo pueden comprobar así en su calculadora y les va a dar 60 millones de dracmas. Y como decimos que cada dracma era el pago de un día de salario, si lo dividimos entre de 365 días de un año, su equivalente en años sería de aproximadamente así de 164,383 puntos y decimales de años. ¿Sí? O sea que tardaría una persona para pagar para trabajar 164,383 días para pagar esta deuda, ¿no? Ahora, si lo convertimos a nuestra moneda actual, al salario mínimo de este año, de 2020, que es de 123.22 pesos, ¿de cuánto es la deuda? De 7,393,200,000 pesos. ¿Alguien con un salario mínimo cree que pueda pagar esa deuda? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Pensemos. ¿Alguien cree? La siguiente, por favor. Dice, por lo antes mencionado, pues podemos decir que la deuda era impagable, ¿no? Realmente nadie que gane un salario mínimo va a poder pagar una deuda de esa dimensión. Ahora vamos a ver lo que dice la siguiente, la equivalencia de la deuda del consiervo, que es lo que le debía al que tenía la deuda esta que acabamos de sacar el dato. Y dice la siguiente, su deuda era de 100 denarios, equivalente a 100 días de salario. Como dijimos que un denario es el equivalente de un día y considerando que meses de 30 días, si dividimos 100 entre 30 nos da 3 meses con 10 días, tomando como referencia esto, ¿no? Ahora igual en pesos, del mismo salario sería 12,322. ¿Ustedes creen que estas deudas sí se pueda pagar? Sí, ¿no? La siguiente, la deuda del consiervo por donde quiera que la veamos, sí es pagable, comparada con la del siervo que tenía esa otra deuda, la primera, que era impagable, ¿no? Bien, la siguiente, ahora, hablando de ofensas, ¿de qué manera peca o ofende un hermano cristiano a otro hermano? Porque normalmente somos muy dados a ofendernos y a ofender más en la iglesia, porque como en el pasaje que acabamos de leer dice, si tu hermano, entendiendo que son ofensas que pueden ocurrir dentro de la iglesia, pero que también puede tener una aplicación fuera de la iglesia, en el hogar, ¿no? En la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, o inclusive fuera de hogar, como es en el trabajo, ¿no? Entonces puede tener esa aplicación de que nos puedan ofender. Hablando de la iglesia, la siguiente, pues hay aquí algunas maneras, poniéndonos ahorita nosotros como el siervo malvado,
Hay 4 formas de que nos puedan ofender, ¿no? O sentirnos ofendidos. La primera que dice que por la conducta y libertad cristiana de otro hermano que hace cosas, que haciendo cosas lícitas, pero ofensivas y no comprendidas por un hermano más débil. En este caso, el siervo malvado, pudiéramos decir que a lo mejor era un hermano débil en la fe, por esto no entendía muchas cosas y del perdón que se le había concedido de esa deuda tan grande con respecto a la deuda que tenían con él, ¿no? Entonces él, por eso actuaba así. Entonces un hermano débil puede sentirse ofendido en su conciencia, siendo también, o podemos ofender, siendo de piedra de tropiezo, entristeciendo su espíritu, dando un mal ejemplo, ¿no? Aunque dice haciendo cosas lícitas, ¿no? A veces puede ser, por ejemplo, que si no sabe un hermano, que a lo mejor salgan hermanos así a llevar el evangelio, así a lugares así donde pues hay personas que de mala reputación, ¿no? Y entonces dice, es que fuimos a compartir el evangelio, pero a lo mejor el hermano no lo entiende así y piensa que a lo mejor estaba en esos ambientes, ¿no? Y por ahí ya hay una piedra de tropiezo y se ofende, ¿no? Otra, cuando, como leíamos aquí también en el Evangelio de Mateo 18, en, en este mismo capítulo, en lo que es el tiempo a solas con Dios, que se va a ver, de cuando se le dice, le hace la pregunta a Pedro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, y le dice el Señor que no solamente hasta 7, sino 70 veces 7, que sería 490 veces. Pero esos 490 veces no se refiere que nada más sean las únicas, sino quiere decir que es de manera ilimitada, ¿no? Hay que perdonar siempre. Y es lo que el Señor, es a lo que nos quiere llevar, a que tengamos ese espíritu perdonador, así como Él nos perdonó a nosotros, las deudas u ofensas que le hemos cometido contra Él por medio de Jesucristo. Entonces, dice ahí que cuando alguien se puede ofender, cuando se confronta al hermano a cara con insultos o mostrando amargura o discutiendo, humillándole o siendo hostil, también degradándolo o abusando de él estando enojado o faltándole al respeto. A veces se, se, se pretende ser muy espiritual y cuando se confronta a un hermano se cae en esto, ¿no? Entonces ya el hermano se llega a sentir ofendido y es ahí donde se da lo que es la falta de perdón. También otra forma de que se pueda ofender es desprestigiando al hermano a espaldas de él y a veces es muy común, ¿no? Hablando de él o criticándolo, murmurando, contando chismes o mintiendo o difundiendo errores. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado así, pero suele pasar, ¿no? Sí. Entonces, usurpando su derecho, y otra es usurpando su derecho a propiedad, que es engañando, envidiando, mintiendo, hurtando, copiando o ignorando. Entonces, sí, pues de estas maneras, ustedes nada más piensen, ¿no? De qué manera han sido ofendidos o en alguna manera han ofendido a otro hermano dentro de la iglesia. Y comparen esto con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros antes de conocer a Cristo o antes de ser cristianos, de decirnos cristianos, ¿no? Porque, como dice, andábamos muertos o estábamos muertos en delitos y pecados, y que por lo tanto, así como el siervo malvado, nuestra deuda era impagable, era como esa cantidad que acabamos de sacar, no la podíamos pagar. Por eso vino el Señor Jesucristo a la tierra a morir en la cruz para darnos la salvación y la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, la siguiente dice la lección espiritual de esta parábola. En esta parábola el Señor nos enseña sobre el acto de perdonar.
Vayamos otra vez al versículo 23 de Mateo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahí se refiere a que el rey es nuestro mismo Padre celestial. Y lo dice así como ven, como aquel funcionario que debía varios millones en el versículo 24, que es la cantidad que vimos, son los 10,000 talentos. Así también nosotros le debemos al Señor una cuenta que no podemos pagar, pero Él como rey, en la parábola dice en el versículo 27, que es el que memorizamos, movido a misericordia nos soltó y nos perdonó la deuda. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios ya nos ha perdonado la deuda? Sí, que así sea, ¿no? Que creamos en nuestro corazón que realmente Él ya nos perdonó la deuda. No quedarnos en que a lo mejor todavía no hay algo que nosotros podamos hacer, y realmente no, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que el Señor nos perdone. Él ya lo hizo todo por nosotros. Dice, nuestra deuda fue pagada por su Hijo Jesucristo al morir en la cruz en nuestro lugar. Somos perdonados y puestos en libertad. Ahora tenemos una libertad en Cristo y por lo tanto pues podemos de esa misma manera mostrar ese amor, esa misericordia que Él quiere, tener ese espíritu perdonador hacia los que nos ofenden, como vimos de las maneras que nos pueden ofender aquí en la iglesia, ¿no? Que mencionamos que puede ser el rumor, la crítica, la envidia, todo esto. Y como reflexión final de esta parábola, que pues realmente es muy breve, pues prácticamente es algo práctico, más que nada por la forma como la expone Mateo, que es a través de cifras, algo conocido, para llegar a una verdad espiritual, que el Señor así también nos perdona nuestros pecados, que nosotros no podíamos pagar. Dice ahí 3 preguntas. ¿Cómo reaccionamos cuando otra persona nos hace mal? Así cada quien en su mente y en su corazón piensa en esa pregunta. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos asemejamos en algo al siervo malvado de esta parábola? Y la pregunta final, ¿hay alguien a quien yo no he perdonado? Puede ser que ahorita digamos, no, pues no, pero ya durante los días pues nos acordamos, sí, hay alguien que no he perdonado, ¿no? Y nada más por eso pues no puede uno tener una buena relación, ¿no? Y estamos ahí con ello. Como decía un predicador, había una persona que decía que se metían a robar a su casa, y todos los días decía, están robando, están robando. Y salía y realmente no había nada. Y pasaron así los años hasta que llegó realmente el día cuando se metieron a robar. Pero ella durante años estuvo atada a eso, ¿no? Hasta que pues sí llegó un día que se metieron, pero durante muchos años estuvo con eso. Así igual cuando alguien no ha perdonado, está atado a eso, ¿no? Que a esta persona me ofendió y está recordándolo, lo está recordando, ¿no? Pero debemos recordar también que el Señor Él ya nos perdonó. Y como dice aquí mismo en el Evangelio que estamos estudiando en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Entonces, seamos así como nuestro Padre Celestial, que es misericordioso, así también nosotros seamos misericordiosos y no darle a alguien lo que realmente merece, ¿no? Porque de alguna manera la deuda que tenían con el siervo malvado, como lo dice la parábola, pues era una deuda justa y estaba dentro de lo legal.
que él podía hacer de meter a la cárcel a su consiervo. Pero sin embargo, él no aplicó lo que el rey había hecho con él, no aprendió lo que el rey había hecho con él, de tener misericordia, de que le tuvo paciencia y que le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, igual nosotros tenemos que aprender eso, de que así como el Señor hace con nosotros, de que nos tiene paciencia, tiene misericordia, nos perdona y nos suelta o nos da una libertad en Cristo, debemos también así hacer con los que nos ofenden, ¿no? Y pues cada uno de nosotros pues puede tener un testimonio de vida en cuanto a la a ofensas que hayan cometido contra nosotros o que igual hayamos cometido, ¿no? Y pues como dijimos, pues esta parábola deriva de la pregunta que hizo Pedro, de cuántas veces he de perdonar a mi hermano, ¿no? Entonces no debemos ponernos límites en cuanto al perdón, pues debemos tener siempre esa actitud de perdonar porque pues realmente este es el principio de esta parábola, el perdón. Sé que no es fácil porque a veces son ofensas que pues sí duelen o son difíciles de digerir, pero que uno las tiene que poner o comparar con lo que uno ante Dios ha sido, ¿no? Que pues realmente si hemos creído en Jesucristo, pues él dice el justo, él murió, o sea, los justos por los injustos, ¿no? Para darnos el perdón. O sea, el Señor Jesús, que nos dice que aún nosotros siendo enemigos, él vino a dar su vida por nosotros. Y cuántas ofensas hemos cometido contra Dios, ¿no? Toda la humanidad y a lo largo de los siglos. Y nosotros cada día o durante un día nada más piensen en un pensamiento, una mala palabra, en una, una mala acción o un pecado de omisión, pero estamos ofendiendo a Dios. Pero sin embargo, Él, por su misericordia, nos perdona y pues lo que tenemos que hacer es también igual pedir perdón a Dios y hacer como dice en el Padre Nuestro, cuando le pedimos, Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y va igual de la mano también porque todo esto viene ahí mismo en el Evangelio de Mateo, esta enseñanza del perdón. Entonces, como reflexión final, que es la pregunta, ¿y hay alguien a quien yo no he perdonado? Si no ha sido así, pensemos en esta parábola, en este principio que pues Dios a él nos ha perdonado, porque dice que él movido a misericordia nos perdonó. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra muy breve realmente, pero más que nada que tenga una aplicación práctica en nuestra vida, no tanto que sea algo de muy extenso y aburrido, ¿no? Sino que realmente sea algo vivo en nosotros, porque saliendo de aquí, pues podemos seguir con lo mismo, ¿no? Con la misma ofensa, con el mismo rencor, con la misma amargura, ¿no? Y la cuestión es ir y hacer cuentas, ¿no? Restaurar esa relación, ponerse a cuentas con el hermano, con quien nos haya ofendido, ¿sí? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, gracias por tu palabra, sabiendo primeramente que nosotros teníamos una deuda muy grande contigo y no podíamos pagarla por todos los pecados, por todas las ofensas que habíamos cometido delante de ti a tus ojos. Como dice tu palabra, que estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos separados de tu gloria, que no habíamos alcanzado tu gloria, que no conocíamos tu gloria, no habíamos entendido quién eres tú, Señor. Pero movido a misericordia nos perdonaste y nos liberaste de esta deuda por la muerte de tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. De igual manera también que nosotros haya ese sentir de perdonar a los que nos han ofendido dentro de la iglesia, como en el hogar o fuera de nuestro hogar, en el trabajo, donde quiera que hayamos estado, que no venga más a nuestra memoria estos sentimientos de amargura, de rencor, ni de venganza, ni nada por el estilo, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos esté dando también la paz, la sabiduría, nos esté redarguyendo sobre todo que si no hemos perdonado, que como dice ahí tu palabra, que tú también
No perdonarás hasta que no paguemos lo que hemos ofendido, ¿no? O estar atados a esa amargura, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes a toda verdad. Te pido por mis hermanos que esta palabra quede en su mente y en su corazón, que sea una realidad viva en su diario vivir, en su experiencia cristiana, en su vida cristiana, Señor, con su familia, en todo lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.